43 era 1950, enero y las calles de Nueva York no dormían. La frialdad era palpable. No solo el frío del invierno que quemaba los rostros de los chicos desesperados, sino el frío espiritual que congelaba los corazones en las callejuelas más profundas de Brooklyn y Harlem. Las iglesias existían, es verdad. Había templos majestuosos con vitrales impresionantes y púlpitos de madera nobles, pero dentro de ellos reposo sepulcral, homilías vacías, rituales sin unción. Los líderes religiosos no conocían el pulso de la ciudad que sangraba, no oían el llanto de los hijos perdidos en las calles, no sentían el clamor de los chicos que se mataban entre ellos por el color de la pandilla, por la supervivencia, por el hambre de algo, cualquier cosa que les dijera que importaban. Mientras tanto, David Wilkerson era un pastor rural de Pensilvania, sencillo, desconocido, invisible a los ojos del mundo. Su llamado era pequeño, una iglesita humilde en Phillipsburg, un lugar donde el asfalto no gritaba, donde había paz artificial y rutina piadosa. David predicaba para una congregación que oía bien y dormía satisfecha. Él era un hombre común, con acceso común al trono de un Dios extraordinario. Nadie había profetizado sobre él, ninguna revista evangélica lo conocía, ninguna congregación oraba por su nombre. Él era apenas un siervo más que intentaba ser fiel en lo poco que le fuera dado. Pero todo cambiaría en una noche de 1958, cuando David hojeaba una revista y vio una fotografía que cambiaría la historia. La imagen de chicos presos acusados de asesinato en Nueva York. En aquel instante, algo que no era de él, sino que era de Dios, comenzó a quemar en su pecho. No era visión de Hollywood, no era emoción superficial, era el llamado que rasga la carne, que quita el aire de los pulmones, que hace al hombre saber, con absoluta certeza, que el Eterno está tocando en su hombro mortal. David recibió una visión, no en el sentido místico platónico que algunos propagan, sino en el sentido profético genuino. Él vio Nueva York, vio las calles sangrientas, vio la necesidad que ninguna política social conseguía resolver, y vio por encima de todo que Dios deseaba redención en aquel lugar de perdición. David no era un predicador famoso, no tenía recursos, no tenía red, tenía apenas oración, un corazón quebrantado y la palabra viva de Dios en sus manos. Era improbable, era oscuro, era exactamente el tipo de vaso que el cielo escoge cuando desea demostrar que la victoria no viene de la fuerza humana, sino del poder divino que habita un hombre rendido. David descendió a aquellas calles infernales. Cuando miraba para aquellos chicos, algunos con cicatrices de cuchilladas en el rostro, otros con los ojos vacíos de quien ya asesinó, él veía lo que la religión no veía, imágenes de Dios perdidas, corazones que clamaban por amor aunque expresasen odio. Y David lloraba lágrimas genuinas de un intercesor que sentía el peso de las almas. Él no predicaba con arrogancia de quien tiene la respuesta, predicaba con las manos extendidas, invitando, suplicando: joven, eres amado, la sangre de Jesús cubre todo, hasta la sangre en tus manos. Arrepentimiento no es un concepto, es un retorno para casa. En esos primeros encuentros, la unción de Dios comenzó a manifestarse de forma tan poderosa que líderes de pandillas, hombres que hacía pocos meses habían quitado vidas, caían prostrados en la presencia del Espíritu Santo. No era teatralidad, era la gloria del Señor tocando una generación que nunca había sentido el toque de un amor verdadero. Un chico llamado Nicky Cruz, asesino endurecido, líder de la pandilla Mau Mau, conoció a David y lo confrontó con rabia. Usted no sabe lo que hice, pastor. Usted no sabe quién soy. David respondió con una frase que ecoó por toda la eternidad. No sé quién eres, pero Jesús sabe, y Él ya murió por ti. Algo quebró dentro de Nicky Cruz en aquella noche. No fue convencimiento intelectual,
Fue encuentro sobrenatural, y cuando aquel chico cayó de rodillas y gritó para el cielo, lágrimas lavando la suciedad del rostro, la presencia de Dios era tan real, tan densa, que otros chicos alrededor cayeron también, lloriqueando como niños, invocando un nombre que nunca habían susurrado: Jesús. El rey había descendido a las calles. David Wilkerson no apenas predicaba, él caminaba en atmósfera de unción. Había en torno de él una gravedad del Espíritu Santo que hacía personas sentir en miedo, pero un miedo santo, el tipo que lleva al arrepentimiento verdadero. Pasaba por las calles de Harlem y jóvenes que querían matarlo días atrás venían a contarle sus pecados. En una fábrica, mientras David hablaba sobre redención, la presencia de Dios fue tan fuerte que centenas de trabajadores fueron tocados simultáneamente. Algunos cayeron al suelo, otros gritaban por perdón. Hombres que nunca habían orado en sus vidas, invocaban el nombre de Jesús con el ardor de quien había pasado toda la noche en el altar. ¿Cuál era el secreto? Era simple de más para los estrategistas de la fe, pero era real de más para ser negado. David oraba, ayunaba, pasaba noches enteras en contienda con Dios, intercediendo por los jóvenes. Mes de aquellos chicos que había conocido. Sus lágrimas caían sobre la palabra. Su cuerpo se quebrantaba en el clamor. Él vivía en lo secreto de una forma que la sociedad de éxito evangélico nunca podría comprender. David no había desarrollado una estrategia de alcance. David había desarrollado una relación tan profunda con el Espíritu Santo que era simplemente el tubo por donde la vida de Cristo se escurría. Él era transparente, era pequeño delante de Dios, era gigante en fe. Si esto te está tocando en este momento, si sientes que hay una frialdad en tu propia fe, comenta en los comentarios ahora. Deja que este fuego de reavivamiento también te encuentre. No permitas que vivas religiosidad sin realidad. Pero no fue fácil. La resistencia vino de todos los lados. Líderes religiosos de Nueva York lo veían con desconfianza. Ese hombre se entrega mucho. Él es demasiado emocional. Él no sigue protocolo, él no respeta la jerarquía. Los pastores de las grandes iglesias, aquellos que habían construido sus reinos sobre estructuras frías y doctrinas solo intelectuales, veían en David Wilkerson una amenaza, porque cuando tocas el corazón de Dios y permites que Él te toque, expones la falsedad de todo lo que es mero teatro religioso. David fue criticado, rechazado por sus pares, excluido de círculos eclesiásticos. Recibió presión para parar, para volver a su iglesita cómoda en Pensilvania, para no avergonzar a la denominación con esos excesos emocionales. Había también la resistencia demoníaca. Jóvenes poseídos lo confrontaban. La violencia urbana presionaba contra cada paso suyo. Había noches en que David caminaba por calles donde cualquier paso podría ser su último. Había confrontaciones en las cuales la amenaza de muerte era real, pero David había bebido en la fuente, había tocado la realidad del cielo, había experimentado tanto del amor de Cristo que el miedo de los hombres no tenía poder sobre él. Él decía, con una convicción que espantaba hasta aquellos que querían matarlo: yo no tengo miedo de morir. Jesús ya venció a la muerte. ¿Qué puedes hacer tú que Él no ya venció? Y los testimonios comenzaban a proliferar. Un chico que había matado a 5 personas aceptó a Cristo en las manos de David y se hizo predicador. Una mujer que había pasado su vida en el vicio se encontró con la gloria de Dios en un culto que David realizaba en un terreno baldío y se convirtió, abandonando todo para seguir a Jesús. Centenares, después millares. En un avivamiento en un gimnasio en Brooklyn, la presencia del Señor descendió con tal poder que personas que ni sabían orar comenzaban a interceder en lenguas desconocidas. Jóvenes que habían sido condenados al infierno por las estructuras sociales y por la religiosidad vacía, descubrían que había alguien que los recibía, no con condenación, sino con amor. David Wilkerson decía, con una profundidad que venía de la intimidad con el trono: el avivamiento no es una campaña, no es un evento en el calendario,
Es el Espíritu Santo invadiendo la vida de personas que se rinden. Es Dios entrando en un corazón que dice: aquí estoy, Señor. Cuando te quiebras, cuando paras de luchar contra Él, cuando dejas que tus propias debilidades se conviertan en el punto de entrada de su poder, ahí el avivamiento nace. Si deseas ese fuego que está quemando en tu corazón mientras estás leyendo, escribe ahora: yo quiero. No dejes esa emoción pasar, no la ignores. Ella es un llamado. El Espíritu Santo está susurrando a tu espíritu en este exacto momento. Responde, no te quedes solo leyendo, ora, llora delante de Dios. Pide lo que David pidió: un corazón que ama hasta la muerte, una unción que quema, una vida que es combustión pura para la gloria de Cristo. Había episodios que revelaban la realidad sobrenatural por detrás del ministerio de David. En una ocasión, él estaba en un tren cuando comenzó a orar por aquellos a su alrededor. La presencia de Dios se hizo tan palpable que pasajeros comenzaron a llorar sin saber por qué. Una mujer que estaba lejos de Dios hacía décadas se aproximó a David con lágrimas corriendo. ¿Qué es eso que usted tiene? ¿Qué es esa presencia? David respondió: no es nada que yo tenga, es alguien, es Jesús, y Él está ofreciendo misericordia a usted ahora. Aquella mujer se convirtió en aquel tren, mientras las ruedas tocaban los rieles, mientras el mundo seguía en su indiferencia. Pero el cielo había parado para capturar un alma. En fábricas donde David predicaba, gerentes llamaban a la policía, porque algo estaba aconteciendo de extraño. Los trabajadores estaban llorando, cayendo de rodillas, abandonando sus puestos para clamar por Dios. No era manipulación. Era el Espíritu Santo en acción. La unción en torno a David Wilkerson era tan real que usted podría sentirla. Personas que nunca habían creído en cosas sobrenaturales comenzaban a testimoniar lo sobrenatural con sus propios ojos. Pero había un precio. David nunca fue rico en términos de dinero. Nunca alcanzó fama que el mundo entiende. Nunca tuvo la aprobación fácil de las estructuras religiosas. Vivió en pobreza muchas veces, dependiendo de la providencia de Dios. Su familia sacrificó comodidad. Amigos lo criticaban. Pero David había aprendido algo que aquellos que buscan seguridad nunca aprenden: que vivir para la aprobación de Dios es infinitamente más satisfactorio que vivir para la aprobación de los hombres. Él decía: si vives por la aprobación de los hombres, vivirás en la esclavitud de ellos. Pero si vives por la aprobación de Dios, serás libre. Libre para amar, libre para servir, libre para morir si es necesario. Los años pasaron. El avivamiento que comenzó en las calles heladas de Nueva York se expandió. David fundó centros de rehabilitación. Creó estructuras para acoger a aquellos que salían de la adicción, del crimen, de la pandilla. No era programa social solamente. Era un lugar donde la presencia de Dios habitaba, donde personas encontraban no solo rehabilitación, sino regeneración. Nicky Cruz, aquel chico que había sido líder de una de las pandillas más violentas, se convirtió en uno de los mayores predicadores de avivamiento de su generación, alcanzando a millones con el testimonio de cómo Jesús había transformado a un asesino en instrumento de salvación. Comparte este mensaje ahora con alguien que necesita ser despertado. Hay personas en tu vida que están viviendo la misma frialdad que Nueva York vivía. Hay corazones que claman por un encuentro real con Dios. Comparte, no guardes el fuego solo para ti. La narrativa de David Wilkerson nos enseña verdades que la religiosidad moderna prefiere olvidar. Enseñan que el avivamiento no viene de estructuras, no viene de marketing, no viene de estrategia humana. Viene cuando un vaso, cuántas veces un vaso improbable, invisible, común, se entrega completamente. Cuando Él se quiebra, cuando Él para de tener miedo, cuando Él dice: Señor, úsame, no importa el precio, no importa quién me critica, no importa si yo sufro, apenas que tu reino venga. La unción que caracterizaba a David no era producida, era manifestada, porque David había pagado el precio: noches en lágrimas, ayunos que quemaban la carne, oraciones que arrancaban de él mismo,
todo aquello que era apenas David. Cuanto más él moría para sí mismo, más el poder resucitado de Cristo operaba a través de él. Era matemática espiritual simple. Menos yo, más él. Menos carne, más espíritu. Menos miedo, más fe. ¿Sientes ese llamado también? ¿Sientes que hay un peso sobre tu corazón para que vivas diferente? ¿Que no te conformes con la frialdad? Entonces no silencies. Responde ahora. Ese no es un llamado para predicar necesariamente en calles como David hizo, pero es un llamado para vivir con urgencia espiritual, con un corazón que quema por Dios, con una vida que demuestra la realidad del Evangelio. La historia de David Wilkerson no termina porque su legado no terminó. Actualmente, décadas después de sus últimos pasos en la tierra, aquellos que él tocó están tocando a otros. Nicky Cruz aún predica. Las escenas de avivamiento que él catalizó crearon generaciones de hombres y mujeres que también conocen el poder de la oración, el quebrantamiento, la unción. La cuestión que arde ahora es, ¿serás un portador de esa llama? ¿Permitirás que Dios te transforme, que Él te queme, que Él te use? Deja un amén en los comentarios si crees que ese mover puede acontecer hoy, en tu vida, en tu familia, en tu ciudad, no apenas en el pasado con David, pero ahora contigo. El Espíritu Santo no está jubilado, no está lejos, está aquí, en este instante, esperando por aquel que dice sí sin reservas. Inscríbete ahora en este canal y activa la campana para recibir más historias que edifican tu fe, que despiertan tu hambre por Dios, que te convocan a una vida de verdadero avivamiento. Porque hay mucho más. Hay historias de hombres y mujeres que tocaron el corazón de Dios. Hay testimonios de transformación. Hay llamados que están resonando a través de los siglos. Y tú necesitas oírlos. Tu espíritu necesita ser alimentado con la realidad de un Dios que aún hace milagros, que aún salva, que aún viene para la presencia de aquel que se rinde. David Wilkerson nos dejó una herencia. La prueba viva de que un hombre común, en una relación profunda con Dios, en oración intensa, en quebrantamiento genuino, en lágrimas sinceras, puede ser un vaso a través del cual el cielo toca la tierra. Puede transformar generaciones. Puede hacer que asesinos se conviertan. Puede infundir esperanza donde solo había desesperación. Puede llevar la gloria de Dios para las calles más oscuras. ¿Y aquel David que era invisible? Aquel pastor desconocido de una iglesita rural se tornó un instrumento en las manos de Dios que marcó la eternidad. Millones fueron salvos. Centenas de ministerios nacieron de su legado. La historia no terminó. Continúa en cada persona que, después de conocer su narrativa, dice, eso puede ser mío también. Esa unción, esa fe, ese poder. Todo lo que David tuvo estaba disponible porque estaba disponible en Jesús. Y Jesús está aquí también para mí. Lo que Dios hizo con él puede hacer contigo, pero la decisión comienza en tu altar. Comida cuando te haces ante Dios solo y dice, aquí estoy, úsame, quémame, transfórmame, renuncio a todo, mi comodidad, mi reputación, mi seguridad, solo que tu reino venga a través de mí. Esa es la verdadera historia, ese es el Evangelio encarnado, ese es el poder que cambió mundos y que sigue transformando vidas hoy.